Introducción a la mecánica de la fractura. Vamos a introducirnos al tema con un ejemplo. De esta lista de materiales y de sus propiedades mecánicas, vamos a elegir tres. El vidrio común, que tiene sodio, que tiene una resistencia máxima que coincide con la tensión de fluencia de unos 3600 megapascales. Fíjense que el vidrio más puro, el que es solo dióxido de silicio, tiene el doble de ese valor. Vamos a elegir luego el acero para contenedores de alta presión, que son de los aceros de mayor resistencia. Vemos que la tensión de fluencia está entre 1500 y 1900 megapascales, la resistencia máxima entre 1500 y 2000 megapascales y la deformación específica entre 30 y el 60%. Y vamos a elegir un acero dulce de bajo contenido de carbono, que tiene una tensión de fluencia de unos 220 megapascales, una tensión máxima de 430 megapascales y una deformación entre 18 y 25%. Podemos poner estos valores en un diagrama de tensión-deformación para visualizarlos mejor. Aquí están. Hemos puesto el máximo de las curvas de los aceros en un valor arbitrario de la deformación específica. La primera sorpresa es que vemos que el vidrio tiene una resistencia muy elevada, casi 10 veces la de un acero dulce o aproximadamente el doble de uno de los aceros más resistentes y caros que existen. ¿Cómo es esto posible? Y si esto fuera así, ¿por qué no hacemos más cosas de vidrio, que es más barato, pesa 3 veces menos que el acero y es mucho más fácil de darle forma? Piensen, por ejemplo, cómo se sopla una botella de vidrio. Para responder a esta pregunta, veamos qué tiene de distinto la curva del vidrio y la de los aceros. Enseguida vemos que el vidrio no tiene deformación plástica, así que la respuesta puede ir por ese lado. Pero entonces, ¿por qué necesitaría yo deformación plástica si cuando yo diseño algo jamás lo hago para que trabaje en régimen plástico, salvo en casos especiales? Es decir, si trabajamos con un acero dulce, diseñaremos una pieza para que soporte este nivel de carga, unos 100 megapascales y no el máximo. Lo mismo para el acero de alta resistencia. Lo diseñamos para que trabaje mucho más abajo, a la mitad, a unos 1000 megapascales, por ejemplo. Eso se llama factor de seguridad y hay normas para calcularlo correctamente. Entonces, si no trabajo en el régimen plástico, ¿por qué necesitaría de la plasticidad para que mi pieza no se rompa como el vidrio? La respuesta está en que, en algunas regiones, el material alcanza la tensión de fluencia, alcanza la plasticidad, como veremos seguidamente. En las clases anteriores, hemos visto que la resistencia teórica máxima de un material es aproximadamente igual a E sobre 10, y también hemos visto por qué los metales se alejan tanto de esa resistencia teórica. La mecánica de la fractura también nos da otra explicación de por qué los materiales, y no solo los metales, se alejan del valor de E sobre 10, y la explicación está en la presencia de concentradores de tensiones dentro del material, fundamentalmente debido a efectos volumétricos, es decir, a grietas, fisuras, incrustaciones de otras fases, etc., que siempre están presentes en los materiales en más o menor medida. En la figura vemos un material que está siendo sometido a una tensión de tracción sigma 0 y que presenta dos fisuras, una en el centro del material y otra en la superficie. Si observamos la fisura del centro, vemos que esta produce que la tensión aplicada se incremente notablemente en los extremos agudos de ella, como vemos en la figura. A esta tensión concentrada la llamamos sigma m. El cálculo de esta sigma m no es sencillo porque depende, entre otras cosas, del tipo de fisura que se tenga, si es más bien redonda o no, si está en el centro del material o en la superficie, o si atraviesa todo el espesor del material, o si se trata de un material plano, como una chapa o una placa o un material más masivo, del tipo de material y del tipo de carga que se tenga, flexión, tracción, compresión, torque, corte, etc. Pero a modo de ejemplo, y para el caso que estamos tratando, se reconoce esta fórmula en donde ya sabemos que sigma m sería el valor de la tensión en la punta de la fisura, sigma 0 el valor nominal de la tensión aplicada, A es el largo de la fisura, si tenemos esta fisura el largo será largo sobre 2, y ρ es el ángulo de curvatura de la fisura. Para entender mejor esta fórmula, lo mejor es que hagamos un ejemplo. Pensemos en una barra de vidrio que tiene que soportar una tensión de diseño de sigma 0 200 megapascales. Recuerden que 200 megapascales es aproximadamente la tensión de fluencia del acero dulce, así que será más o menos aquí. Es decir, diseño una pieza de vidrio para que soporte 16 veces menos su resistencia máxima, un factor de seguridad de 16. Supongamos que esa pieza de vidrio tenga una fisura de unos 2 milímetros de largo y unos 20 micrones de radio de curvatura. Aplicando la fórmula que acabamos de ver,
tenemos que la tensión en la punta de la fisura es de 4000 megapascales. Es decir, que en este punto la tensión supera lo que resiste el material y comenzará a propagarse la fisura a la velocidad del sonido en el material, en este caso en el vidrio, hasta que se detenga, ya sea porque se haya descargado la tensión inicial, el sigma cero, o haya ocurrido algo con la geometría de la fisura que haga bajar la tensión del concentrador, o de lo contrario, el vidrio terminará partiéndose tan rápidamente que no nos dará tiempo a darnos cuenta de lo que está sucediendo. Esto que sucede en el vidrio y en los cerámicos en general es más difícil que suceda en los metales, ya que en los metales la punta de la fisura tiende a redondearse cuando se la deforma, como consecuencia además del incremento de la resistencia mecánica que opera en los metales cuando son deformados. Como esta región incrementa su resistencia, tendrá que deformarse por los laterales, redondeando así la punta y bajando notablemente el concentrador de tensiones. Pero también puede suceder en los metales, como podemos ver en esta foto, cómo quedó el caño de un gasoducto tras la propagación, la explosión de una fisura. Es decir, la fractura frágil no solo depende del material, sino también del estado de carga y del tipo de fisura que tenga el material, como ya hemos dicho. En un ensayo de detracción, una fractura dúctil tendrá la forma cónica o en copa, como estas, y avisará antes de romperse, mientras que la fractura frágil puede ser como esta y no avisará. Aquí tenemos dos probetas ensayadas a tracción, con una fractura dúctil y la otra con fractura frágil. Aquí tenemos otros ejemplos. En este caso se puede ver bien la forma de copa, mientras que en este la fractura es plana. Esta es la fractura de un vidrio, vista en el microscopio electrónico, como se ve todo muy plano. En cambio aquí tenemos una fractura que es dúctil. Se ve que el material presenta muchas crestas y valles y que ha consumido mucha energía haciendo esta superficie. En cambio, cuando la fractura es frágil, la superficie es mucho más lisa y consume mucho menos energía. Habíamos dicho que todos los materiales tienen defectos, y cuanto más volumétricos sean las piezas, más probabilidades de defectos tendrán. En cambio, si el material es poco masivo, como por ejemplo filamentos muy finos de cerámicos como la fibra de vidrio o de carbono, o de metales o de polímeros, tendrán menos defectos y estos serán más pequeños, por lo que se acercan a un material perfecto, y la resistencia será muy similar a la teórica que ya vimos.